¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Víctor Juárez y estamos en otra entrevista de Medicina Familiar en Beneficio de Todos, este proyecto de médicos mexicanos, médicos familiares, que estamos ahorita realizando investigaciones sobre el tema en boga COVID-19. Y el día de hoy vamos a hablar del rol del médico familiar precisamente en el COVID-19. Para ello tengo el honor de entrevistar a un doctor ícono, médico familiar emergente de estas últimas generaciones de médicos familiares, con este ímpetu, con esa labor de investigar, de estudiar, de crecer. Es el doctor Gad Gamet Zavala Cruz. Él es especialista en medicina familiar y tiene una maestría en educación y en administración de hospitales. Actualmente ocupa el cargo de jefe de servicio de medicina familiar en San Luis Potosí. Es docente por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ocupa el cargo de vicepresidente de nuestra Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Doctor Gad Gamet, un honor entrevistarlo. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, mi estimado amigo? ¿Qué tal, doctor Víctor Juárez? Pues aquí estamos a la orden y gracias por la invitación. Y bueno, pues un saludo a todos los médicos familiares del país. Perfecto, vamos a empezar, doctor. Primeramente, hablando del rol del médico familiar, ¿cuáles serían las competencias del médico familiar que son útiles en esta actual pandemia de COVID-19? Sí, mira, muy buena pregunta. De hecho, por ahí algunos residentes precisamente tenían estas inquietudes para esta entrevista. Y bueno, hay que tener presente que una de las ventajas y fortalezas de nuestra especialidad es precisamente tener una amplia gama de competencias que si bien no son subespecializadas, pero sí son analizadas desde un gran abanico de posibilidades. El médico familiar naturalmente tiene competencias clínicas y esta fortaleza para los que están en consulta, para los que están en un módulo COVID, para los que están en un triage, para los que están en un filtro sanitario, por supuesto son valiosas. Y estas competencias precisamente son las que permiten hacer una muy buena identificación, diagnóstico, mandar al paciente a un reposo, ¿sí? O en su defecto mandarlo a un segundo nivel de atención. Pero el médico familiar también tiene otro tipo de competencias que desde una perspectiva laboral abonan, por supuesto, a esta contingencia. Tenemos a especialistas en medicina familiar bajo una competencia docente. Estamos hablando de competencias específicas, por supuesto. Un docente, el cual, por supuesto, es el que se encarga de la capacitación de los médicos clínicos que están naturalmente afrontando la pandemia de COVID en el consultorio. Tenemos también algunos especialistas en medicina familiar que son gestores en salud, son administrativos, son jefes directivos, y bajo esta competencia específica también, pues naturalmente el especialista en medicina familiar tiene la posibilidad de diseñar planeaciones estratégicas, diseñar líneas operativas, líneas de acción, implementar políticas que permitan que la pandemia pueda ser manejada desde un tramo administrativo factible, prudente, eficaz y eficiente. Entonces, esa parte también es muy valiosa. Y nuestra especialidad es tan fabulosa que también tenemos especialistas en medicina familiar que tienen competencias específicas en materia de investigación, y esta parte creo que seguramente va a dar buenos dividendos a mediano y largo plazo. Hay que tener presente que la investigación es un proceso un poco más lento que los anteriores que comentamos, porque los anteriores se llevan día con día, y el investigador pues seguramente nos dará resultados en un par de meses. Sí es importante, y ya para cerrar esta valiosa pregunta, doctor Víctor, es que, por ejemplo, si ahorita hiciéramos un análisis en la plataforma de PubMed y buscáramos cuántos artículos hay publicados acerca de COVID, de estos poquito más de 10,000 artículos,
son pocos los que se han generado de la especialidad en medicina familiar. Entonces creo que ahí tienen un trabajo fuerte todos los investigadores de nuestra especialidad que seguramente ahorita ya están trabajando en ese sentido. Entonces, como nos podemos percatar, tenemos una amplia gama, tenemos competencias comunicacionales, eso también es importante tener presente, porque, por ejemplo, los otros especialistas muy valiosos, urgenciólogos de terapia intensiva, medicina interna, pues ya tienen al paciente COVID, pues ya diagnosticado, infectado y lamentablemente quizás con alguna complicación. Nosotros tenemos la oportunidad de abordar a los pacientes aún sin infección, aún sin tener contacto con un caso sospechoso. Entonces, la información, orientación y educación para la salud, creo que es algo que nosotros, por supuesto, en este efecto comunicacional con el paciente, podemos fortalecer para evitar crisis sociales en nuestro México. Perfecto, doctor. Entonces, la formación del médico familiar le permite estar trabajando desde esa amplia gama de áreas, en el sector asistencial, en el rubro de la investigación, que es una gran área de oportunidad, en la parte administrativa, en la parte docente y en la parte de la comunicación. Es una pieza importante y un rol muy importante actualmente en esta pandemia. Ahora, ¿qué tan eficaz y eficiente ha sido este talento de los médicos familiares ante la pandemia? Hablando de eficacia y eficiencia. Fíjate que muy buena pregunta, Víctor, porque estos términos son administrativos, son términos también que miden calidad desde cualquier perspectiva. Estas competencias que platicábamos, clínicas, educativas, administrativas, en materia de investigación y competencias comunicacionales ante el paciente, pues naturalmente pueden ser medidas a través de cualquier instrumento, indicador, etc. Aquí uno de los grandes problemas o áreas de oportunidad que tenemos en nuestro país es que pareciera que no todavía se está eficientizando o explotando el potencial del médico familiar en el sector salud ante esta contingencia. Yo invitaría a un doctor Víctor Juárez, por ejemplo, que además de estar dando su consulta, quizás le daría algunas políticas específicas para orientar y educar al paciente a la salida de su consultorio ante esta contingencia, ¿verdad? Yo invitaría a lo mejor a un investigador a generar líneas de generación y aplicación del conocimiento específicas para COVID, y así nos podemos ir con cada una de las competencias. Creo que a media pandemia, a una fase 3 de la misma, aún falta mucho porque nos exploten, ¿no? Hablando académica y laboralmente hablando, también hablando desde una perspectiva de liderazgo, creo que no estamos siendo utilizados al 100%. Quizás hablando en términos coloquiales, estamos todavía a medio ritmo, ¿no? Realmente no nos han explotado como pudiésemos nosotros aportar a la sociedad. Claro, sí, y ahorita este video que hacemos especialmente para médicos familiares, estudiantes de medicina familiar y próximos médicos que quieran hacer esta hermosa especialidad, se requiere liderazgo, líderes, emprendedores que generen un cambio. Estos estudiantes que están actualmente con nosotros son los que van a llevar la salud de todos nosotros posteriormente. Y para terminar, ¿cuáles serían los elementos para medir el actuar del médico familiar ante la pandemia? Pues muy de la mano con tu último comentario, Víctor, muy atinado en cuanto a liderazgo. Creo que la única manera de poder medir al médico familiar ante una contingencia COVID, pues es primero darles una línea de acción específica en la pandemia. No podemos medir algo si no le damos una línea de acción que vaya de la mano con un objetivo previo y con una planeación que anteceda a estos dos últimos conceptos. Yo no puedo medir al doctor Víctor o a algún residente o a algún investigador si yo no le doy una línea de acción específica, porque lo dejo muy abierto a la generalidad. Creo que un primer punto que va de la mano con tu segunda pregunta es que si queremos eficientizar
al máximo al especialista en medicina familiar, tomando como premisa sus grandes competencias que tiene. Habrá que darles una planeación, líneas de acción específicas para nuestro perfil como especialistas, y a partir de ello hacer una medición a través de indicadores cuantitativos, que normalmente eso siempre se hace, pero yo agregaría otros que serían los valiosísimos y que van de la mano de tu comentario, los indicadores cualitativos, los que nos permitan evaluar satisfacciones, necesidades, expectativas, tanto de los clientes, usuarios, pacientes, pero también de nosotros mismos como talento humano. ¿Realmente está satisfecho el médico familiar en plena pandemia? ¿El paciente está satisfecho con nuestro actuar clínico ante la contingencia para con ellos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es una respuesta difícil de precisar o de expresar si no tenemos propiamente una línea de acción ya diseñada para nosotros como especialistas en medicina familiar. Hay planes, por supuesto, hay planes COVID, pero al final son abiertos para el profesional de la salud. No tenemos un plan que diga el especialista en medicina familiar tiene que ejecutar esto de manera específica en base a su perfil de egreso. Grandes propuestas, muy buenos comentarios, doctor Gat. Ojalá se puedan materializar, se puedan realizar, puedan llegar a las manos que deban llegar, autoridades institucionales, autoridades educativas, autoridades de investigación, y que se pueda llevar a cabo todo esto, porque verdaderamente hace falta que el médico familiar actúe para que se lleven a cabo estas estrategias. Doctor Gat, pues le agradezco mucho, un honor, un placer entrevistarlo. Estamos con el doctor Gat Garnet Zavala Cruz, jefe de servicio de medicina familiar, docente y vicepresidente de la Federación Mexicana de Especialistas y residentes en la medicina familiar. Doctor, muchas gracias, le mando un abrazo hasta San Luis Potosí y seguimos en contacto para otra entrevista próximamente. Sí, muchísimas gracias, mi estimado amigo Víctor, y pues seguimos aquí trabajando, igual tú, allá con tu liderazgo en tu unidad, y pues cuídate mucho. Cuídate mucho y ahí estamos en comunicación. ¿Sí? Perfecto, un abrazo, doctor. Hasta luego. Hasta luego.